Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en este momento en qué horario te encuentras tú, pero te doy muchas gracias por estar acompañándome en este espacio para estudiar la palabra de Dios. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Liliana Parga y mientras yo les comparto las diapositivas, por favor vayan por su bebida preferida, pónganse incómodos, que no haya absolutamente ninguna distracción para que puedan ustedes disfrutar de todo lo que el Señor nos tiene para el día de hoy. Permítame, yo oculto los controles flotantes. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Y comenzamos. Este grupo se llama Del Génesis al Apocalipsis y hoy nos encontramos en nuestra clase número 121. Las personas que quieran ver las 120 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, van a encontrar un icono con unas flores rojas hermosas, le hacen clic, se suscriben y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. Cualquier sugerencia, pregunta, la pueden hacer también en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en estas 120 clases? Primero, todo el estudio del Nuevo Testamento que ya lo concluimos y en este momento estamos estudiando el Antiguo Testamento, la primera sección que es la sección de la ley y como es lógico, estamos estudiando el primer libro de la Biblia que es el Génesis. Hagamos un pequeño resumen de lo más importante de lo que hemos visto anteriormente para que se pongan en contexto. Habíamos visto en la clase anterior algo que se llama la teoría de la brecha. Y yo les comentaba que, como su nombre lo indica, es una teoría, no es algo que está comprobado. Hay una parte de los eruditos y de los teólogos cristianos que creen en esta respuesta, otra parte del cristianismo la desecha totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis, pareciera que hubiera ocurrido algo importante, porque resulta que en el versículo 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la conclusión lógica es que si todo fue creado por Dios, primero fue creado con mucho amor, pero también fue creado perfecto. Pero en el segundo versículo se nos dice que la tierra era un caos total. Entonces, algún grupo de eruditos dijo, no es posible, algo debió pasar entre el versículo 1 y el versículo 2, porque ¿cómo es posible que algo esté perfecto en el primer versículo, en el segundo versículo sea un caos total? Entonces, allí surge la teoría de la brecha. Algunas personas entonces piensan que esta fue una explicación dada para poder explicar. Permítame poder repetir la palabra, las eras geológicas de millones de años que la ciencia atribuye a lo que tiene el planeta. Es decir, la ciencia empezó a decir que el planeta tenía millones y millones de años de existencia, pero la Biblia nos habla de 6.000 años más o menos. Entonces, los que creen en la teoría de la brecha nos explican que no hay ninguna contradicción en estas dos creencias, sino que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una brecha, un abismo, un lapso que donde pasaron millones y millones de años y por eso entonces la ciencia tiene razón y la Biblia también tiene razón. Y estos dicen que lo que ocurrió en esos millones de años entre el versículo 1 y versículo 2 se conoce como el mundo preadámico, es decir, que antes de que existiera Adán y Eva, antes de la creación del ser humano, ya existía una creación aquí en la tierra. Dicen los que creen en la teoría de la brecha que existían entonces unos seres aquí en la tierra y que cuando Luzbel se rebeló y se convirtió en Satanás y convenció a la tercera parte de los ángeles a que se rebelaran y ellos fueron expulsados del cielo, vinieron aquí a la tierra y corrompieron a esos seres que vivían aquí. Como castigo, como juicio, Dios envía un diluvio, un primer diluvio, es decir, que el diluvio de Noé realmente es el segundo diluvio porque esa primera especie que hubo aquí en la tierra y que fue corrompida por Satanás y por los ángeles caídos, desaparecen, sus cuerpos desaparecen con ese primer diluvio y que los espíritus o las almas de esa primera creación deambulan por la tierra y que esos seres son los demonios, que hay una diferencia entre ángeles caídos y los demonios. En fin, una explicación más profunda está en la clase anterior o si ustedes quieren saber algo de esto, hay un pastor que se llama Armando
Dussin, que tiene una charla que se llama El mundo preadámico, donde explica pues mucho mejor todo esto de la teoría de la brecha. Hay otro sector del cristianismo que dicen, no, eso es una locura, ¿cómo se les ocurre a ustedes pensar esto? Simplemente es que esa es una forma literaria utilizada por el pueblo judío de narrar partiendo de lo general a lo particular. Eso se llama una forma sinóptica. Simplemente el primer versículo es como el título, donde nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces ahora nos van a desglosar ese título, es decir, nos van a empezar a contar cómo creó Dios los cielos y la tierra, que es todos los versículos siguientes. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el problema fue de traducción, que cuando se refiere a un caos total, no es un caos por un desastre, sino simplemente cuando se está diciendo que la tierra era vacía, era porque la tierra todavía no tenía rasgos distintivos, como por ejemplo los montes, los continentes, los mares, los ríos, sino que estaba vacía, no por un desastre, sino porque todavía no estaba decorada. Dios no había hecho la creación. Entonces, que eso es una locura de la teoría de la brecha y que simplemente es una forma literaria. Entonces encontramos esos dos grupos y tú con la ayuda del Espíritu Santo decides entonces a cuál grupo creerle. También entonces empezamos a ver en el Génesis la maravillosa creación de Dios. Y empezamos aprendiendo algo hermosísimo y es que Dios creó todo con el poder de la palabra, porque comienza diciendo, y dijo Dios, y aprendimos sobre el poder de la palabra de Dios, que no lo confundamos con el poder que tiene la palabra de los seres humanos. Ya aprendimos que sí, que nuestras palabras tienen un poder. No es como la canción que nos enseñaba que las palabras se las lleva el viento, sino que sí tienen un poder y por eso en el Nuevo Testamento nos instan tanto a que nosotros cuidemos nuestra lengua y que tengamos cuidado con lo que decimos porque tiene un efecto real y duradero en las personas que nos escuchan. Pero no es ese poder creador que Dios utiliza en el Génesis, es decir, eso que enseñan de declarar. Y que se nos va a hacer, que si nosotros declaramos se vuelve una realidad, eso no es verdad. Nuestras palabras tienen un poder, pero no un poder creador. Y aprendimos entonces que en el primer día de la creación aparecen el día y la noche. Pero esto es muy importante, chicos, que ustedes aprendan muy bien lo que pasó este primer día. Ya hay una separación de la luz y de las tinieblas y nace el día y la noche. Pero pongan atención. Esa distinción entre la luz y la oscuridad del día y la noche es por la presencia divina de Dios como fuente de luz. Fíjense en que aquí todavía no se había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Estas fueron creadas en el cuarto día. Entonces aquí Dios nos está enseñando que la fuente de luz verdadera para el ser humano no son los astros que están en el cielo, sino la presencia divina, la presencia de Dios que está presente desde el primer día. Es Dios el que nos separa de las tinieblas y de la luz. Es Dios nuestra fuente de luz y nuestra fuente de vida. También en este primer día se creó todo el espectro de radiación electromagnética. Nuestros ojos pueden percibir un rango de luz que se conoce como luz blanca, pero alrededor de la luz blanca hay muchos rayos, muchos espectros electromagnéticos que existen y que nuestros ojos no perciben. Los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, eso lo aprendimos la clase pasada. Todo eso fue creado en el primer día. Y otra cosa importantísima es que Dios hace esta aclaración desde el primer día, porque Dios sabía que muchos grupos humanos en el futuro iban a convertirse en idólatras, iban a adorar a los astros. Y fíjense que la mayoría de nuestros antiguos, de nuestros nativos, lo primero que adoraban era al sol, a la luna y las estrellas. Entonces, Dios en este primer día quiere enfatizar
la falsa adoración a los astros y que nuestra única fuente de adoración es Dios. Y hoy en día también hay esa falsa adoración cuando la gente cree en el horóscopo, cree en las cartas astrales, cree en toda esa influencia que tienen los astros en la vida de los seres humanos, que es totalmente antibíblica y falsa. ¿Listo? Entonces todo eso ocurre el primer día de la creación. En el segundo día, Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y esto confirma algo que la ciencia también dice que Dios crea con su palabra y utiliza el agua, porque aquí en el segundo día Dios hace una separación del agua y hay agua arriba y agua abajo y lo que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo es el cielo. Entonces en el segundo día se crea el cielo. En el tercer día dice que Dios junta todas las aguas que están debajo del cielo, Él las junta en un lugar y todo lo que quedó sin agua quedó seco y que a eso seco lo llamó tierra y todas las aguas que juntó los llamó mares. Pero también en el tercer día crea la vegetación, crea las hierbas y crea los árboles. Es la primera especie que ya existe con vida, una especie que ya nace, se reproduce, muere. Entonces, aquí ya empieza a haber una cantidad de características que no hay en los dos primeros días de la creación, porque nos dice que Dios crea la vegetación según su especie. Y esto es muy importante, chicos, porque esta frase de según su especie echa por tierra todo lo que tiene que ver con la evolución. Dios crea todo según su especie, es decir, que no hay un paso de una especie a otra. La evolución no existe de una especie a otra. Hay evolución, pero dentro de la misma especie cuando se adaptan a su entorno, pero no de una especie a otra. Según su especie, Dios puso un límite para que todo se creara según su especie. Y hay tres cosas importantes en el tercer día. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que Dios no crea semillas, sino que crea especies adultas. Él no pone la semillita en la tierra y la riega y espera que crezca el arbusto y se convierta en un árbol. No, él crea el árbol ya adulto. Y mire que lo mismo pasa con los seres humanos. Él no crea un bebé, él crea ya al ser humano adulto. Y esto es lo que explica la diferencia de años entre la ciencia y la Biblia, porque la ciencia cuando empieza a hacer las cuentas, empieza a tomar todo desde semilla, desde bebé, y no, Dios hace la creación ya adulta. Y lo tercero que vemos acá en la creación es que Dios mira todo y dice que todo era bueno en gran manera. Dios empieza a ver su creación y sonríe y dice, todo me está quedando titino. En el cuarto día de la creación hay luces en la expansión. Fíjese que es al cuarto día que Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Y no para lo que nosotros imaginábamos, para el día y la noche y para separar las tinieblas de la luz, porque ya sabemos que eso ocurrió en el primer día, porque eso lo hace la presencia divina, que es la fuente de luz. El sol, la luna y las estrellas tienen otra función, tiene como función ser señales, señales de las estaciones, de días y de años, para que nosotros, que los seres humanos, tenemos una relación con el tiempo, porque recuerden que el tiempo es algo que solamente lo manejamos nosotros, los seres humanos, aquí en el planeta Tierra, en el mundo físico, en el mundo sobrenatural, el tiempo se maneja de manera diferente. Para eso necesitamos entonces el sol, la luna y las estrellas por el tiempo que nosotros manejamos aquí en la Tierra. Pero también, o sea, con el sol, la luna y las estrellas podemos medir los días, los años, las estaciones, pero también cuando nosotros estudiamos la palabra original, aquí tiene que ver todo lo relacionado con los periodos o las dispensaciones. Esta es la explicación de las dispensaciones, que así como Dios hizo la creación en 7 días, dividió la historia de la humanidad en 7 etapas o dispensaciones. En el cuarto día de la creación, Dios crea los seres vivientes que hay en el agua y que hay en el cielo, es decir, los peces y las aves, y vuelve a ratificarnos que lo hace según su especie. Dios es muy claro en decir que un árbol no se convierte en un pez, ni un pez se convierte en un mamífero, ni un mico se convierte en un hombre.
Todo es según su especie y da una orden. Fíjense que esta orden no se la da a la vegetación, le da la orden a a los seres vivientes en el agua, en el cielo, que se multipliquen. Las semillas, la vegetación se multiplica por orden de Dios, por a través de las semillas, cuando una abeja con el polen o cuando nosotros partimos una fruta y cae una semillita en la tierra, se multiplica por orden de Dios que tiene todo establecido. Pero ya cuando se trata de los seres vivientes, de peces y aves, entonces ya hay una orden para que entre ellos se multipliquen. Y también termina diciendo Dios que todo es bueno. En el sexto día, Dios crea los animales domésticos, los animales salvajes y los reptiles. Nuevamente hace la aclaración, según su especie. Chicos, no hay evolución, no hay un cambio de una especie a otra. Da también la misma orden, que se multipliquen. Y lo mismo termina diciendo, todo es bueno en gran manera. Y aquí terminamos hace 8 días, en la clase anterior. En el sexto día, por la mañana, Dios crea los animales y por la tarde continuamos entonces con tema nuevo. Seguimos entonces con Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 31. Es un pasaje largo, pero después lo vamos a desglosar y dice. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Entonces, empecemos a desglosar. En el sexto día de la creación, por la mañana creó los animales y por la tarde la cereza del pastel. Dios crea al ser humano. Y miren cómo comienza la narración de esta creación tan importante que es la de los seres humanos. Dice, dijo Dios, hagamos. Y miren que está en plural, no dice dijo Dios hago, sino que está en plural. El nombre hebreo para Dios en este versículo es Elohim y resulta que Elohim es el plural de él, es el plural de Dios. Aquí está en plural. En la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, pero esta revelación bíblica nos demuestra que Dios existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Aquí está la explicación de la Trinidad. Y desde un principio, desde la creación, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan en esa creación. Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo son eternos, están desde el principio y participan los tres en la creación. Cuando dice Dios dijo, hagamos, utilizando el plural. Y miren tan importante, dice, a nuestra imagen y semejanza. Sigue hablando en plural. No hay una explicación detallada, no es algo explícito que nos hable de la Trinidad, sino está implícito en en todo este pasaje, estos versículos, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, fíjense que ya que hay una diferencia de todo lo que Dios ha hecho anteriormente, todo lo que crea el espectro electromagnético, el sol, la luna, las estrellas, la vegetación, los animales, aquí ya hay un cambio, ya hay algo más cercano, algo más personal, porque Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y por eso es muy importante aclarar qué significa eso de imagen y semejanza. Y empecemos por aclarar qué significa imagen.
Imagen significa reflejo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos vemos en un espejo? Cuando tú y yo nos vemos en un espejo, nosotros vemos un reflejo de nosotros mismos en el espejo. Ese reflejo que nosotros vimos es igual a nosotros, pero no somos nosotros. Nosotros estamos de este lado del espejo, pero todas las características que vemos en el espejo somos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos, que seamos un reflejo de Él. Y lo más importante que nosotros hemos aprendido de Dios es que Dios es amor. Por eso es que Dios quiere, a través de esa imagen, que nosotros seamos reflejos de su amor. Lo más importante que las otras personas deben ver de nosotros, como cuando nosotros nos vemos en un espejo, que nosotros seamos ese espejo para las otras personas, cuando las personas nos vean a nosotros, es que vean el amor de Dios. Y es súper importante que nosotros entendamos cuando Dios nos dice que nos hizo a su imagen, a la imagen de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, porque Él quiere que nosotros le reflejemos a las otras personas ese amor que es Dios. Tenemos algunas características de Dios, significa también la imagen, pero ojo, eso no significa que nosotros seamos Dios. Así como la imagen que nosotros vemos en el espejo no somos nosotros, así esa imagen que nosotros reflejamos de Dios no nos hace Dios. Y la pregunta más importante es, ¿qué reflejamos en nuestra vida? Si estamos cumpliendo con eso que Dios quiere cuando nos hizo a su imagen, si estamos mostrándole a las otras personas ese amor, esas características que Dios quiere que las otras personas veamos de nosotros. Primero, nosotros tenemos un propósito definido en esta vida. Tenemos que descubrir cuál es el propósito, porque hay un propósito general para todos los seres humanos, hay un propósito para sus hijos, que somos los que hemos creído en Jesucristo, pero hay un propósito individual, un propósito particular para cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito en esta vida diferente al propósito que yo tengo, y eso tenemos que descubrirlo. Sabemos que el propósito general para todos los seres humanos es que nosotros debemos amar al Señor, al Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el propósito general, el propósito más grande que tenemos los seres humanos. ¿Listo? El amor, que cubre todo lo que tiene que ver con el amor. Segundo, nosotros fuimos creados por amor de manera especial. Nosotros no fuimos creados por un error, al azar, por casualidad. O sea, los que, acuérdense que eso lo hemos estudiado, los que no creen en la creación de Dios, sino creen que todo fue creado por una casualidad, pues también nuestra existencia es al azar, es casualidad y no tenemos ningún propósito, porque si fue una casualidad que llegamos acá, pues tampoco tendríamos un propósito, pero eso no es así. Fuimos creados con todo el amor. No fuimos, uy, que Dios se descachó y que, uy, ¿qué salió acá? Un ser humano. No. Fuimos planificados, fuimos creados, fuimos ideados. Dios tenía un boceto, tenía todo un plan perfecto para nosotros por el gran amor que nos tiene. Eso quiere decir imagen. Y cuando también dice que Dios nos creó a su semejanza, es que así como Dios es trino y uno, son tres personas diferentes, pero un solo Dios, el ser humano también es un ser tripartito. Nosotros, aunque somos un solo ser, somos una persona, tú eres tú, un solo ser, yo soy una sola Liliana, estamos compuestos de tres partes y eso nos lo confirma Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Liliana es completa, es un ser completo porque tiene cuerpo, alma y espíritu. Y al formarme un ser completo con esas tres partes, quiere decir que esas tres partes tienen que funcionar bien para que yo funcione bien. Para que tú funciones bien, para que tú estés bien, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu tienen que funcionar bien. Por eso es tan importante que nosotros sepamos distinguir.
cómo se manifiesta cada una de nuestras partes, cómo funciona, cómo las identificamos, cómo las debemos cuidar para que todo nuestro ser, que es un ser integral, funcione bien. Si alguna de las tres partes falla o no está funcionando tan bien, todo nuestro ser se afecta. Para que nuestro ser completo, como dice el versículo, funcione bien, tenemos que tener las tres partes funcionando bien. Por eso es importante que las empecemos a distinguir. Entonces, vamos a hablar de la palabra en español, en alguna está el griego y el latín y el significado. Entonces, empecemos por el cuerpo. Cuerpo en griego se dice soma y significa físico. Cuando nosotros estamos hablando que nosotros tenemos un cuerpo, se refiere a nuestra parte física, esto que nosotros podemos tocar. Y en griego se dice soma. Por eso, cuando nosotros tenemos problemas mentales y esos problemas mentales, ya sea de preocupación, de estrés, de ansiedad, cualquier problema mental, empieza a crearnos una enfermedad física, decimos que estamos somatizando, porque viene de la palabra cuerpo. O sea, lo que nos está pasando en nuestra mente lo estamos pasando a nuestro cuerpo. Lo que está pasando en nuestra mente lo estamos transmitiendo a nuestro cuerpo, estamos somatizando. El cuerpo es muy importante porque solamente tenemos uno. Y aunque es una maravilla el cuerpo que Dios nos dio, es un milagro cada cosa que nosotros hacemos, el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos, también es muy delicado. Tenemos solamente uno y por eso lo debemos cuidar, ¿listo? Pero de las tres áreas, el cuerpo definitivamente, aunque es muy importante para que nosotros veamos aquí en la tierra, es el que no va a durar toda la eternidad. Cuando nosotros morimos, el cuerpo desaparece, pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que cuidarlo, ¿listo? ¿Cómo? Con buena alimentación, con ejercicio y buen sueño. Esa es la regla de oro. Buena alimentación, ejercicio y buen sueño es lo que mantiene nuestro cuerpo funcionando 1A. Pero nosotros no somos solo cuerpo. Entonces, las personas que se dedican únicamente a cuidar su cuerpo y descuidan las otras dos áreas, pierden. La segunda área que nosotros tenemos que nos conforma se llama alma. En griego se dice psique, en latín se dice ánima, de ahí viene la palabra animal y significa psiquis. La psiquis, es decir, nuestra alma, está compuesta por la mente, por las emociones y por la voluntad. Es decir, que nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y aquí ya tenemos que aclarar porque muchas personas, y yo sé que muchos de ustedes que están viendo esto durante mucho tiempo, toda su vida han creído que alma y espíritu es lo mismo, pero no. Aquí les estoy comprobando que son dos áreas diferentes. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de alma, aunque hace parte de nuestra área intangible, está compuesta por mente, emociones y voluntad. Todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, nuestros sentimientos y con nuestras acciones, nuestra voluntad, componen nuestra alma, ¿listo? Y el alma, al igual que el cuerpo, hay que cuidarla. Cuando nuestra alma no la cuidamos bien, cuando tenemos problemas de pensamientos, de emociones o de acciones, pues el resto de nuestro cuerpo también se afecta. ¿Cómo alimentamos bien el alma? Tenemos que estar pendientes. ¿Qué le metemos a nuestra mente a través de nuestros pensamientos? Es decir, lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo nos alimenta. Y lo que nosotros le metemos a la mente, de eso alimentamos nuestras emociones. De lo que hay en nuestra mente, alimentamos nuestras emociones. Y como nosotros sentimos, así actuamos. Acuérdense, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. La mente, el alma es importantísima porque todo comienza en la mente. Recuerden que el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Si nosotros no cuidamos nuestra mente, falla el resto de nuestro ser. Falla el cuerpo y falla el espíritu. Entonces, el alma es importantísima y así como al cuerpo le podemos meter chatarra con comida que no nos conviene, intoxicarlo, al alma también la podemos intoxicar cuando leemos, vemos, escuchamos
decimos o hacemos cosas con basura. Cuando leemos basura, vemos basura, escuchamos basura, estamos intoxicando nuestra alma. Y si nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad funcionan mal, todo nuestro ser funciona mal. Y la tercera área es el espíritu, que en griego se dice neuma, de ahí viene la palabra neumático, porque neuma significa soplo. Que eso fue lo que Dios hizo cuando nos creó y que nos diferencia totalmente del resto de la creación. Esta tercera área, el espíritu, ese soplo divino que Dios puso en nosotros y que solamente puso en los seres humanos, es lo que nos permite comunicarnos con Dios. Y es muy importante porque nosotros dependemos únicamente de Dios. Y así como cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos nuestra alma, el espíritu también lo tenemos que alimentar correctamente. ¿Cómo es la manera correcta de alimentar nuestro espíritu? Con la verdad. Y recuerden que la verdad es una persona que se llama Jesucristo. La única manera de alimentar nuestro espíritu correctamente es a través de la palabra de Dios, de la Biblia y de la persona de Jesucristo. Cualquier otro sistema religioso es chatarra, es comida chatarra para el espíritu, te intoxica. Lo único que alimenta correctamente tu espíritu es conocer la verdad a través de la Biblia y de tu relación íntima y permanente con el Señor Jesucristo. Entonces, ya sabiendo que los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu y que tenemos que cuidar y alimentar correctamente esas tres áreas para funcionar bien, la conclusión es lógica. ¿Estás funcionando mal? Estás fallando en la alimentación de alguna de estas tres áreas o de las tres, que por lo general no sucede así. Entonces, miren esto tan curioso. La vegetación solo tiene cuerpo. Los árboles, aunque muchos digan, los árboles no piensan, las maticas no crecen más rápido cuando se les pone música ni hablan. Si tú abrazas un árbol, no te va a pasar ninguna energía. Hermosa la vegetación, una creación de Dios, pero no tienen sino cuerpo. Los animales tienen cuerpo y alma, los animales tienen pensamientos, tienen emociones y tienen voluntad, pero solamente los seres humanos somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Solamente los seres humanos nos podemos comunicar con Dios. Los animales no oran. Y aunque les duela mucho a las personas que aman tanto a sus mascotas, todo lo que sus mascotas hacen es por instinto, no es porque haya un amor racional en ellos. Los animales están junto a las personas que los alimentan. Así de simple. Entonces, cuando una persona dice, uy, es que parece un humano, exacto, parece, pero no lo es. Cuando un perro te muerde, no lo hace pensando, me voy a vengar de esa persona o tengo odio. Nada de eso. Todo lo que hacen los animales es por instinto y son hermosos y es una bendición de Dios. Pero por favor, no humanicen a las mascotas. Es una bendición de Dios tenerlas a nuestro lado y Dios las creó precisamente porque nos dan muchas alegrías y mucho amor. Pero la cereza del pastel somos los seres humanos. Como Dios, nosotros también tenemos intelecto. Eso significa, estamos estudiando qué significa que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos explicando semejanza. Nosotros razonamos, nosotros pensamos. Dios nos dio la capacidad de crear, de inventar. Acuérdese que nos regaló el libre albedrío para que nosotros también tomemos decisiones. Como Dios, el hombre tiene una naturaleza moral. Sabemos distinguir lo bueno y lo malo. Eso lo decidimos desde el jardín del Edén, ¿no es cierto? Y tenemos también ese poder de saber entonces cuándo hacer lo bueno y lo malo y nosotros decidimos si lo hacemos o no. Como Dios, el hombre tiene la habilidad de comunicarse con otros de muchas maneras. Los animales se pueden comunicar con nosotros, pero ellos no aprenden idiomas, no tienen señales ni para los sordos, ni para los ciegos, ni con la mirada. Muchas veces nosotros decimos, ay, mire cómo me miró, me está diciendo, pero la única habilidad para poder comunicarnos de muchas maneras con los otros seres humanos la tenemos solamente nosotros. Como Dios, el hombre tiene una naturaleza emocional más allá del instinto.
tiene conciencia de la muerte. Un animal no piensa en la muerte, no sabe me voy a morir ni nada de eso, no tiene conciencia de la muerte. Nosotros los seres humanos tenemos conciencia de la vida, tenemos conciencia de la muerte. Y como Dios, el hombre tiene la capacidad de adorar. Dios para ser adorado y nosotros para adorar y para creer. Todos los seres humanos nacemos con esa inclinación de buscar a alguien superior para adorar. Si no creemos en Dios, el hombre busca que adorar a la plata, a las cosas materiales, a otras personas, pero siempre tenemos esa inclinación a adorar a algo o a alguien, ¿listo? Y eso es algo que Dios nos pone en nosotros. Dice la palabra, el pasaje que leímos al principio, que Dios entonces, entre todo ese regalo que nos dio, dice que nosotros, la cereza del pastel, los seres humanos, tengamos dominio sobre todos los animales. Y también esto es muy importante aprenderlo. Este dominio no implica un derecho a maltratar o a explotar, sino una responsabilidad de cuidar y de administrar los recursos naturales y la creación de Dios. Todo lo que Dios creó antes de crear al ser humano. Mire que Dios nos preparó todo hermosísimo, toda una habitación, toda una morada, una casa, este planeta Tierra, todo el universo, lo creó para nuestra comodidad y para que nosotros lo domináramos, no como tiranos, sino para que pudiéramos disfrutarlo y cuidarlo, administrarlo. Pero también eso significa que tanto los animales como toda la creación fueron creados para el servicio y beneficio del ser humano. Miren que los animales fueron creados para que nos obedecieran y nos respetaran. Lo que pasa es que eso se perdió con el pecado. Cuando Adán y Eva antes de pecar vivían con los animales, no habían animales salvajes. Y yo creo que también había mayor comunicación con los animales. Adán llamaba a los animales para ponerles los nombres y no había absolutamente ninguna rebeldía ni salvajismo, sino que eran mansos porque Dios puso ese dominio del ser humano sobre los animales que se perdió por causa del pecado. Pero cuando estudiamos Apocalipsis aprendimos que en la vida eterna, en la Nueva Jerusalén, nuevamente vamos a poder convivir con lo que hoy llamamos animales salvajes, vamos a volver a convivir con ellos porque nuevamente vamos a recuperar ese dominio que Dios nos dio sobre ellos. Que vuelvo y repito, no es un dominio de maltrato, sino es un dominio de respeto y de cuidado. Y algo importantísimo con lo que quiero terminar, varón y hembra los creo. Y eso sí que echa por tierra todo lo que tiene que ver con la ideología de género que hoy en día se enseña. Por eso, ¿se acuerda que al principio decíamos que los que no creen en el Génesis no van a creer absolutamente en ninguna otra cosa que la Biblia enseña? Porque estos son las bases, estos son los principios. Y si tú no crees que Dios da la orden y dice, varón y hembra los creó, no hay ningún tercer sexo ni nada más, ya no vas a creer absolutamente en nada. Y es una orden clara, varón y hembra los creó. Y recuerden ustedes que fuimos creados para amar el propósito. Entonces, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a la mujer, los hace para que no solamente individualmente, como ya lo vimos, como seres individuales, sino también ahora como parejas, todo gire alrededor del amor. Y en el momento en que Dios le da a Adán su pareja, cuando crea a Eva y le da su ayuda idónea, le da su pareja, en ese momento se crea la institución del matrimonio, se crea la institución de la familia. El matrimonio es algo creado por Dios y es en el momento en que Dios le da esa pareja a Adán para amar y ser amados. Dios creó todo bueno en gran manera. La tierra, los animales y el hombre se relacionaban en perfecta armonía. El hombre, a diferencia de los animales, fue creado a imagen de Dios y colocado como responsable del resto de la creación. Siendo que la naturaleza misma de Dios es el amor, la imagen de Dios incluye la capacidad de amar. La imagen incluye dos personas en una. En este momento, como les decía, fuimos creados para amar y dar amor individualmente, pero cuando Dios le da a la pareja a Adán, cuando crea a Eva, entonces se dice la Biblia que ni siquiera se multiplica, se dobla ese amor, sino que se multiplica por 10. Esas dos personas se vuelven una. El hombre y la mujer juntos fueron creados
a imagen de Dios y eso implica unidad, unidad basada en el amor. Aquí en este momento se crea el matrimonio y se crea la familia, la base absolutamente de todo. Y no tiene que haber absolutamente ninguna duda ni ninguna confusión. Todo lo que se enseña de ideología de género es algo demoníaco, es algo que viene de Satanás. Está muy claro, somos hombres y mujeres y es muy fácil saber quiénes son un hombre y una mujer por los cromosomas. Si tú tienes un cromosoma XY, eres un varón, eres un hombre. Si tienes un cromosoma XX, eres una hembra, eres una mujer. Toda cualquier confusión aparte de esto viene por los problemas del alma, de la mente, de las emociones y de la voluntad. Recuerden que el campo de batalla de Satanás es la mente y cualquier cosa diferente a la creación original de Dios, a esto tan claro y tan radical de que es hombre y mujer y que es muy fácil distinguirlos, todo lo que está por fuera de esto es un problema del alma, de la mente, de la psiquis. Está muy claro en el Génesis. Y Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. La misma orden que le dio a los animales, a las aves, los peces y los animales terrestres, se las da al ser humano. Primero que seamos fructíferos. Aquí la familia es el origen de la familia, que es el diseño original. El diseño original de Dios es la familia, hombre y mujer. Y miren lo que Dios le dice al hombre y a la mujer que deben hacer para que esto funcione en el planeta Tierra. Primero, el matrimonio nace aquí para formar familias. Es una unión entre un hombre y una mujer bendecida por Dios. Segundo, para dar fruto, es decir, que esta unión en matrimonio tiene un propósito. El hombre y la mujer se juntan no solamente para cumplir un mandato de multiplicarse, sino para hacer una bendición el uno para el otro, para ser una cabeza de hogar y una ayuda idónea, para poder cumplir sueños, metas, para que cuando uno caiga el otro lo levante, para compartir alegrías y tristezas, para luchar, para unir fuerzas y debilidades y poder tener vidas plenas. Eso es tener un propósito, eso es dar fruto. Tercero, para multiplicarse, es decir, para dejar un legado, que el apellido siga, que sigan unas tradiciones, que los recuerden cuando ya han partido de este mundo, unas generaciones siguientes. No hay nada más hermoso que ver esas generaciones y cuando todo se cumple según lo que dice Dios, hay una quinta, cuarta, tercera, segunda generación, es decir, bisabuelos que ven a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y ese legado es hermosísimo. Y eso sirve no únicamente para bendición dentro de la misma familia, sino que para llenar la tierra. Se necesitaba llenar la tierra. Que haya hijos, que esos hijos formen familias y que esas familias formen sociedades y formen ciudades y países y naciones. Y por eso es que si los países están fallando, es porque están fallando las sociedades y si la sociedad está fallando es porque están fallando las familias. Y si las familias están fallando es porque hay un problema en el diseño original que Dios mandó de unos matrimonios entre hombre y mujer. Si ven la explicación absoluta y clara y lógica de lo que está pasando hoy en el mundo, se está fallando en el diseño original y por eso todo es un caos hoy en día. Y quinto, todo esto con una bendición, someter la tierra. Y ya saben ustedes que cuando hablamos de someter la tierra es que la administremos correctamente y la disfrutemos. Dios puso todo este paraíso de planeta Tierra y de universo para que nosotros lo disfrutáramos. Ese era el plan original de Dios. Pero infortunadamente con el pecado, pues eso no lo estamos viendo hoy en día. Y aunque Dios los creó varón y hembra, que es el orden matrimonial, cuando las cosas no salen como Dios lo manda, con el orden perfecto de Dios,
vienen las abominaciones y viene todo el caos que ustedes pueden ver en este dibujo. No se puede tuerca con tuerca ni tornillo con tornillo para que verdaderamente haya algo que funcione y haya algo que se pueda construir y que pueda permanecer. Y chicos, por tiempo, entonces vamos a terminar acá. Dios mediante, entonces seguimos en una próxima oportunidad. Espero que nos vamos a ver. Hemos tenido muchas dificultades con el Zoom, con la grabación, pero bueno, aquí seguimos. Acuérdense que también tenemos enemigos espirituales que no quieren que todo esto se dé y espero que nos volvamos a ver pronto. Oren mucho para que podamos seguir dando estas clases. Bendiciones, que tengan una linda semana.